Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene muy emocionada. Y es que ¿quién no adora las historias de amor, especialmente cuando involucran a uno de los actores más queridos y admirados del momento? Exacto. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar su visión del amor, una visión que, les aseguro, les va a sorprender. ¿Listos para descubrir la definición de amor de Can Yaman y por supuesto, a quien está amando actualmente? Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán noticias, análisis y curiosidades sobre sus estrellas favoritas. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se pone bueno. Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo físico, es mucho más que una cara bonita. Es un actor que ha demostrado una gran capacidad para interpretar personajes complejos y que a menudo comparte sus pensamientos y sentimientos con sus seguidores, aunque de manera discreta. Y es justamente por eso que su definición de amor es tan interesante. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha participado en numerosas entrevistas y ha dejado entrever su postura sobre el amor y las relaciones. No es alguien que se quede en la superficie, parece ser una persona que reflexiona profundamente sobre este tema. Y aquí viene lo interesante, su definición de amor va mucho más allá de lo romántico y lo superficial. No se limita a las mariposas en el estómago o a los gestos grandiosos. Para Can, el amor es algo mucho más profundo, algo que implica respeto, admiración y una conexión emocional genuina. Es un amor que se construye con el tiempo, un amor que se nutre de la experiencia y del conocimiento mutuo. Es un amor que evoluciona y se adapta a los cambios de la vida, un amor que perdura a pesar de las dificultades. En algunas entrevistas, Can ha hablado sobre la importancia de la confianza en una relación. Para él, la confianza es el pilar fundamental sobre el que se construye el amor. Sin confianza, la relación se tambalea, se vuelve frágil y susceptible a las dudas y a los miedos. Es una base sólida sin la cual, cualquier estructura, por muy hermosa que sea, corre el riesgo de derrumbarse. Y esto, claro, es una lección valiosa para todos nosotros, ¿no creen? La confianza es la seguridad de saber que la otra persona está ahí para ti, que te apoya incondicionalmente y que siempre te dirá la verdad, incluso cuando duela. Es la certeza de que puedes ser vulnerable, que puedes mostrar tus miedos y tus debilidades sin temor a ser juzgado. Es la libertad de ser tú mismo sin máscaras ni pretensiones. La confianza en una relación no se da por sentada, se construye y se fortalece con el tiempo. Se gana a través de la honestidad, la transparencia y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se demuestra a través de la fidelidad, el respeto y el cumplimiento de las promesas. Se alimenta con el diálogo, la escucha activa y la empatía. Cuando existe la confianza, se crea un espacio seguro donde ambos miembros de la pareja se sienten amados, valorados y protegidos. Un espacio donde pueden crecer, aprender y evolucionar juntos. Otro aspecto clave en la definición de amor de Can Yaman es el apoyo mutuo. Para él, una relación amorosa debe ser un espacio donde ambas personas se sientan seguras, donde puedan crecer y desarrollarse individualmente, pero siempre caminando juntos. Es como un equipo, un dúo donde cada uno celebra los logros del otro y ofrece su hombro en los momentos difíciles. Es un compromiso de estar el uno para el otro, pase lo que pase. El apoyo mutuo implica celebrar los éxitos del otro con alegría y entusiasmo. Implica animar y motivar a la otra persona a perseguir sus sueños y a alcanzar sus metas. Implica ofrecerse como un confidente, un consejero y un compañero de aventuras. En los momentos difíciles, el apoyo mutuo se manifiesta a través de la comprensión, la paciencia y el consuelo. Implica escuchar sin juzgar, ofrecer un hombro para llorar y brindar el apoyo necesario para superar las adversidades. Es un recordatorio constante de que no estás solo, de que siempre hay alguien a tu lado dispuesto a ayudarte a levantarte y a seguir adelante. El apoyo mutuo no se trata solo de estar presente en los momentos difíciles, también se trata de compartir la alegría y la felicidad. Implica celebrar los momentos especiales, crear recuerdos inolvidables y disfrutar de la vida juntos. Es una forma de fortalecer el vínculo emocional, de crear una conexión más profunda y de construir una relación más sólida y duradera.
El apoyo mutuo es la base para una relación de amor plena y satisfactoria, donde ambos miembros de la pareja se sienten amados, valorados y comprendidos. Kant también ha expresado la importancia de la comunicación. Para él, hablar abiertamente sobre los sentimientos, las necesidades y las expectativas es esencial para mantener una relación sana y duradera. Es la clave para evitar malentendidos, para resolver conflictos de manera constructiva y para fortalecer el vínculo emocional. Y es que sin comunicación, se generan barreras, se acumulan resentimientos y la relación se vuelve silenciosa y distante. La comunicación es el puente que conecta dos corazones, la herramienta que permite expresar los sentimientos, las necesidades y los deseos de manera clara y honesta. Es el arte de escuchar activamente, de comprender el punto de vista del otro y de encontrar soluciones conjuntas. Una buena comunicación implica hablar con el corazón, expresar las emociones sin miedo y compartir las inquietudes sin reservas. Implica ser honesto y transparente, evitando los secretos y las mentiras que erosionan la confianza. Implica ser respetuoso con la opinión del otro, incluso cuando no se está de acuerdo. La comunicación efectiva es un diálogo constante, un intercambio de ideas y sentimientos que enriquece la relación y fortalece el vínculo emocional. Para lograr una buena comunicación, es necesario practicar la escucha activa, prestar atención a las palabras y al lenguaje corporal de la otra persona, hacer preguntas para aclarar dudas y evitar las interrupciones. También es importante expresar los sentimientos de manera clara y directa, utilizando frases como "yo me siento", en lugar de culpar al otro. La comunicación efectiva es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso, pero los resultados son gratificantes: una relación más profunda, un mayor entendimiento mutuo y una conexión emocional más fuerte. Y por supuesto, no podemos olvidar la admiración. Kant parece ser alguien que admira a las personas que ama. Admirar la inteligencia, la personalidad, los valores y por supuesto, la belleza, tanto interna como externa. Para él, el amor implica ver a la otra persona con respeto, con fascinación y con la capacidad de reconocer sus cualidades y sus logros. Es un sentimiento de orgullo y de alegría al verla brillar. La admiración es el reconocimiento de las cualidades y virtudes de la otra persona. Es la capacidad de apreciar su inteligencia, su personalidad, sus valores y su belleza, tanto interna como externa. La admiración implica ver a la otra persona con respeto y fascinación, reconociendo su individualidad y su singularidad. Es la capacidad de valorar sus logros, de celebrar sus éxitos y de animarla a seguir adelante. La admiración en una relación fortalece el vínculo emocional, crea un ambiente de positividad y respeto mutuo. Es un sentimiento de orgullo y alegría al ver a la otra persona brillar, al verla crecer y evolucionar. Admirar a la otra persona implica apreciar su esfuerzo, su dedicación y su pasión por la vida. Implica reconocer sus talentos y habilidades, y apoyarla en la consecución de sus metas y sueños. La admiración no es un sentimiento pasivo, es una actitud activa que se expresa a través de palabras y acciones. Es elogiar sus cualidades, celebrar sus logros y brindarle el apoyo necesario para que pueda alcanzar su máximo potencial. En resumen, la definición de amor de Kant se basa en la confianza, el apoyo mutuo, la comunicación abierta y la admiración. Un amor que va más allá de la simple atracción física, un amor que implica un compromiso profundo y un respeto genuino. Es un amor que se construye día a día, con esfuerzo y dedicación. Es un amor que se basa en la reciprocidad, en el entendimiento y en el crecimiento mutuo. Un amor que nutre el alma y enriquece la vida. Un amor que es, en última instancia, un refugio seguro, un espacio de crecimiento y un camino de felicidad compartida. Ahora pasemos a la pregunta que todos se están haciendo: ¿a quién ama Kant actualmente? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Aunque Kant siempre ha sido bastante reservado en lo que respecta a su vida personal, los medios de comunicación y las redes sociales han estado muy atentos a sus movimientos y a sus relaciones. Y como seguramente saben, Kant tuvo una relación muy mediática con la presentadora deportiva Diletta Leotta. Esta relación generó una gran expectación entre sus fans y fue objeto de numerosos rumores y especulaciones. La pareja parecía muy feliz, compartían momentos románticos y se mostraban muy enamorados en las redes sociales. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Después de Diletta, Kant fue vinculado con otras mujeres, pero hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que tenga una relación estable. Es un hombre que valora su privacidad,
por lo que es difícil saber con certeza quién ocupa su corazón en este momento. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no han cesado. Se ha rumoreado sobre posibles romance con actrices y modelos, pero nada ha sido confirmado. Lo que sí es cierto es que Can Yaman sigue siendo uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo, y cada uno de sus movimientos es objeto de interés y curiosidad. Es comprensible que Can Yaman valore su privacidad. En un mundo donde la vida personal de las celebridades es constantemente expuesta y analizada, mantener un cierto grado de intimidad es un derecho que todos deberíamos respetar. Proteger su vida personal le permite mantener la concentración en su trabajo, evitar distracciones innecesarias y preservar su bienestar emocional. Además, le da la libertad de elegir cuándo y cómo compartir su vida con el público. A pesar de su discreción, los medios de comunicación y las redes sociales siempre buscan pistas sobre la vida amorosa de Can Yaman. Los paparazzi lo persiguen, los reporteros investigan y los fans especulan. Los rumores y las especulaciones son inevitables, pero es importante recordar que no siempre reflejan la realidad. Lo que sí podemos inferir, basándonos en su personalidad y en sus declaraciones, es que Can Yaman busca una relación que se ajuste a sus valores: confianza, apoyo, comunicación y admiración. Busca una compañera que comparta sus intereses, que lo respete y que lo anime a crecer tanto personal como profesionalmente. Busca una relación que le aporte felicidad, estabilidad y que le permita ser auténtico. Y aunque no tengamos la confirmación oficial de una pareja actual, podemos deducir, basándonos en sus declaraciones y en su forma de ser, que Can Yaman busca una relación basada en los valores que él mismo ha definido: confianza, apoyo, comunicación y admiración. Una relación que le aporte felicidad, crecimiento y que le permita ser él mismo. Es un hombre que busca algo profundo y significativo, no solo una aventura pasajera. Busca una conexión que vaya más allá de la atracción física, una conexión que se base en la amistad, el respeto y el amor verdadero. La búsqueda del amor verdadero es un viaje personal, un camino lleno de altibajos, de aciertos y de errores. No hay una fórmula mágica, ni un manual de instrucciones. Cada persona tiene su propia definición de amor, y cada relación es única. Lo importante es ser fiel a uno mismo, ser honesto con los sentimientos y buscar una compañera que comparta los mismos valores y que esté dispuesta a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es que el amor, como lo entiende Can Yaman, es algo que va más allá de los clichés y los estereotipos. Es algo que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Es algo que se construye con el tiempo a través de la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo. Es un recordatorio de que el amor verdadero no se encuentra solo, sino que se construye en la relación. Un amor que se basa en los valores, en la admiración, en la comunicación y en el respeto. Un amor que nos permite ser nosotros mismos y crecer juntos. Un amor que nos desafía a ser mejores personas. El amor, como lo define Can Yaman, es un viaje de descubrimiento, un aprendizaje constante y un crecimiento mutuo. Es un compromiso de amar y ser amado, de dar y recibir, de compartir la alegría y el dolor. Es un amor que nos transforma, que nos da fuerzas y que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Es un amor que nos hace sentir completos y felices. Este amor, que va más allá de lo superficial, es el que todos anhelamos encontrar. Es el amor que nos llena el corazón y nos da sentido a la vida. Es el amor que nos inspira a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y aunque no sepamos con exactitud quién ocupa su corazón en este momento, podemos estar seguros de que Can Yaman está buscando un amor que se ajuste a esta definición tan profunda y significativa. Es importante recordar que la búsqueda del amor verdadero es un proceso personal. No hay una edad ideal para enamorarse, ni un momento perfecto para encontrar a la persona adecuada. Lo importante es estar abiertos a amar y ser amados, y estar dispuestos a dar y recibir amor incondicionalmente. Y como siempre digo, la vida nos sorprende. El amor a veces llega cuando menos lo esperamos. Así que estaremos atentos a los movimientos de Can Yaman, a ver qué depara el futuro para este talentoso actor y para su corazón. Quién sabe, tal vez pronto nos sorprenda con una nueva historia de amor. El amor es un misterio, una aventura, una emoción. Es una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de nuestras vidas. Y como hemos visto en la definición de Can Yaman, el amor es mucho más que una simple atracción física o una emoción pasajera.
Es una construcción, un trabajo en equipo, un compromiso mutuo. La historia de Can Yaman y su visión del amor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que esperamos de ellas. Nos recuerda que el amor verdadero se basa en la confianza, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Nos anima a buscar un amor que nos haga crecer, que nos dé fuerzas y que nos permita ser felices. Así que ya hemos explorado la definición de amor de Can Yaman y hemos revisado su situación sentimental actual. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. El amor es un tema universal, y cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva sobre él. Compartir nuestras experiencias y aprender de los demás puede enriquecer nuestra comprensión del amor y mejorar nuestras relaciones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Can Yaman y su visión del amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con su definición? ¿Qué es el amor para ustedes? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en compartirlos en la sección de comentarios aquí abajo. El debate sobre el amor es fascinante y escuchar diferentes puntos de vista puede ser muy enriquecedor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me encanta crear contenido para ustedes, y me motiva mucho saber que disfrutan de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan pasado un rato agradable y que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo grande y que tengan un día maravilloso. Chao. Y recuerden, el amor está en el aire. Búsquenlo, disfrútenlo y vívanlo al máximo.